Vamos a irnos al texto clave, que son dos textos en realidad. Nos vamos a ir a Salmo 119:9. Si no lo tienen, y si lo tienen, vamos adelante. Este tema habla de los jóvenes, de la juventud, de un joven muy peculiar en la Biblia. Ahorita usted va a saber quién es. Dice la palabra de Dios, en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, en el Salmo 119:9, dice: ¿con qué limpiará el joven su camino? El joven. Y dice: con guardar tu palabra. Es algo que muchos jóvenes hoy día no hacen, ni siquiera voltean a ver la Biblia porque se les hace aburrido. Prefieren una tablet. Y agarran la tablet y pudiendo bajar la aplicación de la Biblia no la bajan. Entonces de nada sirvió. El otro texto está en Eclesiastés 4:13. Que lo encuentre. Dígame. Ok, quien dijo amén, ¿lo puede leer para mí? Por favor. 4:3, ¿no? Sí, 4:13. ¿13? Sí, 13. Sí, ya casi. Mejor es el muchacho pobre y sabio que el rey viejo y necio que no admite consejo. Ok, claramente está ahí hablando la palabra de un joven pobre sabio es mejor que un rico insensato. ¿Por qué? Porque escucha consejo. ¿Y qué es algo que la juventud casi no escucha hoy en día? Consejo. Y le dice uno, y escucha mi consejo, y escucha mi consejo. Y yo lo digo por carne propia, ¿verdad? Una pregunta muy importante en la vida del joven creyente es: ¿con qué limpiará el joven su camino? Si no escucha la palabra del Padre, ¿creen que escuchen la palabra de Dios? Entonces instamos a los padres que, pues de alguna manera, buscar la manera de que nuestros hijos se interesen más por la palabra de una forma u otra, ¿verdad? Este título, este tema, habla de un joven, y ese joven peculiar es Josías, ¿verdad? Y aquí tenemos un Josías de 8 años, ¿de 8 años? De 8 años fue exactamente la edad en que él subió al trono. Entonces, ahí hay una similitud, ¿verdad? Ese joven atesoró la palabra de Dios y siguió consejos de sabios, pero tuvo un gran problema porque al final de su vida él utilizó su propia opinión de él, no escuchó consejería. Sigamos adelante. Él fue uno de los reyes más jóvenes de Judá, con excepción de Joás. El rey Joás tenía 7 años, era menor que él. Pero resulta que Josías hizo lo bueno ante los ojos de Dios. En todo tiempo, él no falló. Y dice la palabra que antes y después no hubo otro como él, ¿verdad? Entonces fue por eso muy peculiar, porque cuando dice antes, incluso se está refiriendo a todos los reyes antes de él, que incluye a Salomón, que incluye al rey David, que el rey David incluso falló, Salomón falló en su vejez, y de ahí todos los demás que hicieron lo bueno ante los ojos de Dios tuvieron su parte humana, su naturaleza pecaminosa, como todos tenemos, los hizo fallar, ¿verdad? Y ascendió al trono a los 8 años, en un tiempo donde había mucho pecado, mucha idolatría, levantaban altares, hacían abominaciones, quemaban a los hijos a Quemos, y los ofrendaban a dioses paganos de todos tipos. Incluso la palabra de Dios habla que a todos los ejércitos de los cielos. Imagínense si hablamos de ejércitos de los cielos, yo creo que hasta las cucarachas, las chinches adoraban, no sabemos la verdad. ¿Qué tanto estaba la abominación no nada más de Judá, sino que Israel? Ellos se fueron en pos de los pueblos que estaban alrededor. Entonces se contaminaron tanto que era deprimente en ese tiempo. Fue tanto que cuando el rey Josías nació,
ya no había reyes en Israel. Había solamente Judá, que él es rey de Judá. Entonces, todos los 10 pueblos que estaban del lado de los israelitas ya no existían como reino, porque ya habían sido, siglos antes habían sido tomados por los asirios. Entonces los del pueblo de Israel, ellos sufrieron las consecuencias de su pecado antes. ¿Por qué? Porque Judá, por promesa de Dios, fue lámpara, ¿verdad? Porque de ahí venía la genealogía del Señor Jesús. Entonces Él por eso los preservó y los guardó. El nombre de Josías quiere decir Jehová sana. O sea que Jehová sana de todo lo que estaba roto, lastimado. Él fue el último rey que hizo lo bueno ante los ojos de Dios, Josías. Y sanó para preservar, ¿verdad? Porque todavía de ahí en adelante, en su genealogía, surgieron 3 reyes más, de los cuales fue cuando los babilónicos los tomaron y destruyeron totalmente todo, ¿verdad? Entonces, Josías era hijo de Amón, que hizo lo malo. Era nieto de Manasés, pero no era Manasés y Efraín, hijos de José, era un rey Manasés. Este rey Manasés se dedicó a hacer lo malo todo el tiempo. Y al último lo apresaron los babilónicos y él oró a Jehová. Él no creía en Jehová antes porque hizo lo malo. Pero cuando lo apresaron los babilónicos y estando preso, él oró a Jehová y lo rescató y lo restauró otra vez a su trono. La verdad, ¿quién haría eso de estar preso en Babilonia? Pero después de ahí hizo lo bueno, claro, pero la maldad ya estaba plantada en ese pueblo. Entonces, todo continuó así, ¿verdad? Entonces, Manasés y Amón no hicieron lo bueno ante los ojos de Jehová. Fue una época de, como había dicho, es de apostasía entre los reyes de Judá e Israel. Todo eso estuvo malo, muy malo. Entonces, fue en el tiempo de Jeroboam primero, cuando hubo cuando se rompieron los reinos. Jeroboam primero fue el que se proclamó como rey, y él fue el que empezó a echar a perder todo el reino de Israel. Él fue el que empezó con todo eso. Y era tanta la maldad que hizo que un varón de Dios profetizó, y nos vamos a ir a Primera de Reyes 13:1 para que veamos esa profecía, que es tremenda. Si lo encuentra me dice, 13:1. Y dice la palabra de Dios: He aquí que un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel. ¿Está conmigo? Sí, amén. Y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso. Jeroboam fue el primer rey. Todavía no existía Manasés, ni ninguno de ellos todavía, ni los abuelos de Josías, no existían. Pero Jeroboam hizo tanto lo malo, que dice aquí la palabra, que un varón de Dios por palabra de Jehová vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, imagínense para quién lo quemaba, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová y dijo: altar, altar, contra el altar. Así ha dicho Jehová: he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares altos que queman sobre ti incienso, y sobre ti quemarán huesos de hombres. Y aquel mismo día dio una señal diciendo: esta es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará, y la ceniza sobre él esta se derramará. Y cuando el rey Jeroboam oyó la palabra de Dios, que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano desde el altar, dijo: prendedle. O sea, él quiso que callara, ¿verdad? Entonces ese varón dijo que la señal era que el altar se iba a quebrar. Y la señal pasó
y casi instantáneamente, mas la mano del que habían extendido contra él se le secó y no la pudo enderezar. O sea que se le secó la mano al rey Jeroboam cuando apuntó para decir que lo prendieran. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Entonces ahí estamos viendo que la profecía que dio fue una profecía que se cumplió y se mostró en ese momento que era verdadera, ¿verdad? Se cumplió, creo que era 300 años después de esa profecía fue cuando nació Josías. Y como había dicho antes, en el reinado de Josías ya no había reinado en Israel, solo en Judá. De las 10 tribus, todos fueron presos. Y eso está en 2 de Reyes 17:1, ¿verdad? Si lo quiere leer, bueno, y si no, está bien, ¿verdad? Nos vamos a ir para saber cuál fue la causa. Nos vamos a 2 de Reyes 17:9, 18. Ahí fue donde fue la causa, la palabra de Dios nos dice. Dice la palabra de Dios aquí, te lo voy a leer. Y los hijos de Israel hicieron secretamente cosas no rectas contra Jehová su Dios, edificándose lugares altos en todas sus ciudades, desde las torres de las atalayas, fíjese, desde las torres de las atalayas donde habían los vigilantes, desde ahí se atrevieron, hasta las ciudades fortificadas, o sea que estaba contaminado de todo eso. Y levantaron estatuas e imágenes de acera en todo collado alto y debajo de todo árbol frondoso, y quemaron allí incienso en todos los lugares altos a la manera de las naciones que Jehová había traspuesto de delante de ellos. O sea que ellos hacían lo que hacían los otros. O sea, digamos que es como si nosotros nos pusiéramos de acuerdo a todas las leyes negativas que este país, porque nosotros en sí, no todos somos, pero la gran mayoría de los que estamos aquí somos extranjeros y tenemos otras costumbres que las costumbres anglosajonas. Entonces hay muchas costumbres que para ellos son buenas y sabemos que no, ¿verdad? Como lo que es el homosexualismo, el aborto y todas las cosas que se están permitiendo hoy en día, que como tener una pareja que es mi boyfriend y estar así en unión libre. Para nosotros que tenemos otro diferente tipo de cultura, eso no se nos hace bien. Bueno, en mi caso no, pero para ellos es natural. Entonces ellos estaban haciendo lo que hacían los demás pueblos y eso era una abominación para Dios. Ni aun Judá guardó los mandamientos del Señor. Eso está en 2 de Reyes 17:19. Y fue el último buen rey antes de que el reino fuera destruido. Él ascendió a esa edad después de bien pequeño que era. Pero hubo algo que a él le ayudaba muchísimo a este Josías. Porque cuando él era muy pequeño y ascendió al trono, él necesitaba consejo, ¿verdad? Necesitaba gente sabia, necesitaba gente que lo pudiera aconsejar para que él llevara a cabo su reino de una manera correcta. Y él tenía al sumo sacerdote Hilcías, era su consejero. Entonces dice, a los 16 años, siendo un muchacho, él empezó a buscar al Dios de David. Siguiendo la enseñanza de Hilcías, su consejero, después de que él ya maduró y entendió, ¿verdad?, las enseñanzas, él empezó una gran reforma en todo el país, en Judá, Jerusalén y hasta las orillas de Israel. En ese tiempo él tuvo la oportunidad, y yo creo que todo esto fue porque providencia de Dios, el que no estuviera Israel en ese tiempo. Porque en los tiempos anteriores, cuando había dos reyes, casi siempre habría guerras entre ellos o entre los pueblos aledaños, ¿verdad? Entonces, el pueblo asirio estaba debilitado en esos tiempos. Entonces, casi por Samaria y por esas áreas no había asirios. Estaban solamente los pueblos que habían quedado regados de los que no se llevaron cautivos los asirios siglos antes. Entonces, el rey Josías tuvo la oportunidad de expandir
y de hacer esa reforma en todo, incluso a lo lejos y a lo amplio de lo que era Israel. Eso está en 2 de Crónicas 34:7. Acuérdese que Crónicas y Reyes son paralelos esos libros. Si usted lee Reyes y Crónicas, usted está viendo paralelismos entre los dos. Uno apunta al otro, lo que uno le hace falta, el otro lo complementa. Entonces, leyendo esos dos libros, uno entiende más la riqueza de lo que es la historia de Israel. Dijimos Crónicas 34:7. Bueno, se los voy a leer. Dice aquí, habla arriba en el título, dice la reforma de Josías en 34:3, pero en el 8 dice: y cuando hubo derribado los altares y las imágenes de acera, las derribó Josías, y quebrado y desmenuzado las esculturas y destruido todos los ídolos por toda la tierra de Israel, volvió a Jerusalén. Quiere decir que él estuvo como en una ¿cómo sería la palabra correcta? Él estuvo como de ciudad en ciudad, visitando cada ciudad y destruyendo ídolos de ciudad en ciudad. Él estaba viajando y viajando hasta que se aseguró de que todo eso terminara, ¿verdad? Habla de por toda la tierra, y habla de algunos de los cuales fueron edificados por dos reyes. Uno de ellos está en 2 de Reyes 23:13 al 15. Vaya conmigo a 2 de Reyes 23:13-15 y me dice cuando ya lo encuentre. Esto es para cimentar lo que estoy diciendo y pues para mover los deditos un poquito, ¿verdad? 23:13. ¿Ya lo encontró? Ok, entonces en el 23:13 dice: asimismo profanó el rey Josías los lugares altos que estaban delante de Jerusalén, a la mano derecha del monte de la destrucción. Y dice aquí, por si no lo sabía, dice: los cuales Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios. Él en su juventud es una simil con Josías, ¿verdad? Salomón, porque tenía mucha grande sabiduría el rey Salomón, pero en su vejez se descuidó. En su vejez no escuchó consejo y se fue tras de los ídolos. Y aquí dice que Salomón, rey de Israel, había edificado a Astoret, ídolo abominable de los sidonios, y a Quemos, ídolo abominable de Moab, a Milcom, ídolo abominable de los hijos de Amón, y dice que quebró las estatuas y derribó las imágenes de acera y llenó el lugar de ellos de huesos de hombres, tal como había dicho la profecía. Se fija que ahí todo eso se estaba cumpliendo es palabra por palabra de lo que dijo el varón, el varón de Judá, se cumplió aquí, ¿verdad? Y la otra habla de Jeroboam primero, de acuerdo a la profecía que está aquí mismo en 23:15, porque él continuó haciendo esa reforma. La reforma era de destruir todo ídolo que fuera abominable a los ojos de Dios. Y dice en el 15, dice: igualmente el altar que estaba en Betel y el lugar alto que había hecho Jeroboam, hijo de Nabat, el que hizo pecar a Israel, aquel altar y lugar destruyó y lo quemó, y lo hizo polvo y puso fuego a la imagen de acera. Y se volvió Josías, y viendo los sepulcros que estaban allí en el monte, envió y sacó los huesos de los sepulcros. Imagínense lo que hizo. ¿Por qué? Porque en las costumbres paganas, si tú ponías o tirabas cenizas o ponías huesos arriba de los altares, los profanabas. Era algo que ellos no podían, que era algo muy, 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 muy malo para ellos, ¿verdad? Profanarlos es como cuando llega alguien y les hace lo peor que se les puede hacer es eso.
Y los quemó sobre el altar para contaminarlo, dice aquí, conforme a la palabra de Jehová que había profetizado el varón de Dios, el cual había anunciado esto. ¿Se fija que ahí se cumplió esa profecía? Entonces, tenía 26 años después de que él terminó lo que estaba haciendo de ciudad en ciudad. Tenía 26 años y él empezó la restauración del templo de Jehová. Eso está en 2 de Reyes 22:3 y 2 de Crónicas 34:8-33. Si quieren no lo lea, está bien, ¿verdad? Entonces, cuando él estaba haciendo la restauración, pasó un hecho, digamos, muy fortuito, como muy bueno, porque en el tiempo de Amón, su padre, y de Manasés, ellos se dedicaban como eran bien idólatras, ellos destruían todo lo que tenía que ver con Jehová, hasta libros y todo. Entonces ellos habían destruido la palabra de Dios en sí, porque los escribas, había muchas copias, pero los pergaminos y lo que había, ellos se dedicaron a hacer lo contrario de lo que ahorita estaba haciendo Josías. Josías quería restaurar el pueblo y él quería venir a traer a Jehová como el gran Dios y el gran Rey que siempre ha sido para el pueblo de ellos. Pero Amón y Manasés hicieron al revés. Ellos querían borrar la memoria de Jehová y querían llenar al pueblo de idolatría. Entonces no había ley, no había palabra. Entonces cuando hubo la restauración, hay un proceso que hacen muchos arquitectos para preservar escritos. Se llama, ya ve cómo le llaman a un sándwich, que le llaman emparedado. Emparedado es poner dos cosas así. Entonces, entre las paredes del templo emparedaron la ley. Estaba escondida. Y como estaban restaurando, estaban tumbando paredes y arreglando fisuras y todo, y encontraron la ley ahí, cuando estaban arreglando el templo. Entonces, el libro que encontraron de la ley de Jehová que estaba perdido, lo encontró Hilcías. Y Hilcías, el sumo sacerdote, lo encontró y se lo dio a Safán, al escriba. Y el escriba, fue él por palabra de Hilcías, y le dijo el sumo sacerdote: ve, lleva este libro y llévaselo al rey Josías y léelo delante de él. Entonces se lo llevó y se lo leyó. Y cuando Josías escuchó las palabras del libro, él rasgó sus vestidos y su corazón se contritó su corazón y se llenó de lamento y de dolor por el pecado continuo de su pueblo, el pecado de tanta generación, de tanta destrucción que había. Y al parecer dicen los eruditos que esto fue cuando él leyó el capítulo 28 al 30 de Deuteronomio, donde habla de las bendiciones y donde habla. Lo vamos a leer, un pequeño pedacito nada más. Nos vamos a Deuteronomio 28. Es como un recordativo, ¿verdad? El título habla de las bendiciones de la obediencia. Y es cuando dice: acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios, para guardar y poner por obra todos los mandamientos que yo te prescribo hoy, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Entonces, para él era algo nuevo, algo jamás que había escuchado, porque él de oídas y de consejo de los sumos sacerdotes, él conocía de Jehová, pero no lo conocía directamente de palabra escrita por él, ¿verdad? Entonces, allí es donde está hablando de las bienaventuranzas, de las bendiciones por obedecer, ¿verdad? Pero también habla en el 15 de las consecuencias de la desobediencia, que dice: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios,
para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, escucha esa palabra, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás en la ciudad y maldito en el campo, maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Se fija que si sigues al Señor Jehová, bendito serás en todo lo que hagas, pero si haces lo contrario, ¿es lo contrario? Es algo que él no sabía hasta que él lo empezó a leer. Entonces por eso su corazón se contritó, ¿verdad? Y después Josías le pidió a Hilcías y a los que estaban con él hacer una pregunta, ¿verdad? Y esa pregunta es algo de lo que él ya tenía como una costumbre, porque él siempre pedía consejo. Pero esta vez la única que le podía contar, aquí le podía contar de la pregunta que estaba. Le pidió a Hilcías y a los que estaban ir a preguntar a Jehová por él y por el pueblo, por todo Judá, acerca de las palabras del libro, para hacer conforme a lo escrito. O sea, él quería saber qué se necesitaba hacer para hacerlo conforme a lo escrito, ¿verdad? Y eso está en Segunda de Reyes 22, 14, 20. Dice la palabra de Dios en esa parte: fueron el sacerdote Hilcías y Ahicam, Acbor, Safán era el escriba, y Asaías a la profetisa Hulda, mujer de Salum, hijo de Tikva, hijo de Arjaz, guarda de las vestiduras, la cual moraba en Jerusalén en la segunda parte de la ciudad, y hablaron con ella. Y ella les dijo: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, decid al varón que os envió a mí. Así dijo Jehová: he aquí yo traigo sobre este lugar y sobre los que en él moran todo el mal de que habla este libro. Pero no fue porque él, por culpa de él, sino era por toda la maldad que ya venía de años y años, y porque todavía esa maldad estaba en el pueblo. Todo el mal que habla este libro que ha leído el rey de Judá, y por cuanto me dejaron a mí y quemaron incienso a dioses ajenos, provocándome a ira con toda la obra de sus manos, mi ira se ha encendido contra este lugar y no se apagará. Mas al rey de Judá que os ha enviado para que preguntaseis a Jehová, diréis así: así ha dicho Jehová, el Dios de Israel, por cuanto oíste las palabras del libro, y tu corazón se enterneció. Imagínense, se le enterneció su corazón a Josías, y te humillaste delante de Jehová. Dice: cuando oíste lo que yo he pronunciado contra este lugar y contra sus moradores, que vendrán a ser asolados y malditos, y rasgaste tus vestidos, y que en mi presencia yo también te he oído, dice Jehová. Por tanto, he aquí, yo te recogeré con tus padres y serás llevado a tu sepulcro en paz, y no verán tus ojos todo el mal que yo te traigo sobre este lugar. Y ellos dieron al rey la respuesta. Se fija, hermano, que ahí Dios lo preservó de esa. Cada que leo este pasaje me siento mi corazón también que en estos días este mundo está de la misma manera, hermanos. Estamos bien perdidos. Nadie escucha de Dios. Quiere la gente ir a evangelizar y la gente te hace a un lado, sabiendo cómo están las pandemias y las cosas. Nadie escucha de Dios. Entonces, nosotros lo que debemos hacer es abrir nuestro oído, nuestro corazón,
para que también el Señor los libre de esas maldiciones que también vienen y que ya están aquí, hermanos. Cada que lo leo, híjole, eso está triste. Incluso hay algunos críticos, tomen nota aquí, que ellos refutan que el libro de Deuteronomio haya sido escrito por Moisés, y también dicen que ese libro que se encontró entre las paredes, que lo escribieron los escribas solamente para darse autoridad y darse nivel entre el rey, para que el rey los tomara en cuenta. Y eso es algo bien absurdo, ¿verdad? Y esa teoría no tiene fundamento, y hay mucha gente que aún así cree en todo eso, ¿verdad? Incluso en Deuteronomio 31:16 habla de un cántico dado a Moisés para el pueblo, para recordarle su rebelión. Eso está en Deuteronomio 32, no sé si ha escuchado ese canto, si lo ha visto. Es un cántico de Moisés, pero el Señor se lo dio. Él le dijo en el 31:16, le dijo: he aquí que vas a dormir con tus padres, y este pueblo se levantará y fornicará tras los dioses ajenos de la tierra donde va a estar en medio de ella, y me dejará, e invalidará mi pacto que he concertado con él. Y dice: y se encenderá mi furor contra él en aquel día, y los abandonaré, y esconderé de ellos mi rostro, y serán consumidos, y vendrán sobre ellos muchos males y angustias, y dirán en aquel día: no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Dice: no me han venido estos males porque no está mi Dios en medio de mí. Eso es una pregunta. Pero ciertamente yo esconderé mi rostro en aquel día por todo el mal que ellos habrán hecho, por haberse vuelto a dioses ajenos. Ahora pues, escribíos este cántico y enséñalo a los hijos de Israel. Ponlo en boca de ellos para que este cántico me sea por testigo contra los hijos de Israel, porque yo les introduciré en la tierra que juré a sus padres, la cual fluye leche y miel, y comerán y se saciarán, y engordarán y se volverán a dioses ajenos, y les servirán y me enojarán e invalidarán mi pacto. Cuando les vinieren muchos males y angustias, entonces este cántico responderá en su cara como testigo, pues será recordado por la boca de sus descendientes, porque yo conozco lo que se proponen de antemano, antes que los introduzcan en la tierra que juré darles. Y Moisés escribió este cántico aquel día y lo enseñó a los hijos de Israel. Se fija, hermanos, que Dios sabía lo que iba a hacer el pueblo desde antes que entraran a la tierra prometida, desde antes, porque Él es omnisciente, omnipresente, y para Él no existe el tiempo. Y Él sabía, y él aún así, por la bondad de sus siervos, Él continuó por esa gran misericordia que Él tiene, y les dejó ese canto. Y luego, por lo que les digo ahorita, es otra nota, dice, también hay un pasaje en Deuteronomio 32:36, está luego adelantito. Dice la palabra de Dios el por qué continuó el Señor sabiendo de la maldad que vendría. Dice: porque Jehová juzgará a su pueblo, y por amor de sus siervos se arrepentirá. Si mira ahí esa palabra, a pesar de todo lo que hizo Josías, Jehová no desistió del ardor de su ira. Y al final de sus días, Josías iba tan bien porque él hizo lo que ningún otro rey hizo. Destruyó altares, reformó las ciudades, arregló el templo, y hizo muchas cosas, ¿verdad? Pero lo que él hizo mal al final de sus días es de que él no tomó consejo, ¿verdad? Dice la palabra
que hubo una guerra entre los reyes de Asiria y era Necao, faraón Necao de Egipto, pero era una guerra entre ellos, ¿verdad? Pero no entre Israel entre Judá ni nada. Entonces dice la palabra de Dios que él emprendió una guerra equivocada contra el rey egipcio, faraón Necao, que luchaba contra el rey asirio. Eso está en 2 de Reyes 23-28. Y también hay un paralelismo en 2 de Crónicas 35-20. Si quiere ahorita lo leemos. Dice, después de haber reparado la casa de Jehová, en ese tiempo él ya tenía 39 años. Dice, en Carquemis, junto al Éufrates, incluso Necao le envió mensajeros, le dijo que la guerra no era contra él, sino de la casa que le hacía guerra. O sea, él se refería a los asirios. Y Necao le dijo a Josías, deja que me apresure, deja de oponerte a Dios quien está conmigo. Entonces él no buscó a ningún como al sumo sacerdote, ni les preguntó a los ancianos, no le preguntó a ningún profeta acerca de qué decía Jehová de lo que él estaba haciendo. Él solamente persistió en su error, como hacen muchos jóvenes, ¿verdad? Muchos jóvenes sí escuchan consejo, pero los que no, nosotros sabemos que el que no toma consejo de sabiduría le va mal. Y eso fue lo que le pasó a Josías. Después de haber sido en su temprana juventud un joven que escuchaba, que tomaba consejo, que pedía por medio de palabra de Jehová lo que tenía que hacer y acerca de su pueblo, él escuchaba todo eso, pero en ese momento él no escuchó, ¿verdad? Él cuando era joven era natural, porque él había sido enseñado a buscar de Dios por los que le daban consejo, ¿verdad? Y como hoy en día, ¿verdad? Hay veces que los hijos sí escuchan consejo y a veces los adultos no escuchamos consejo, ¿verdad? A veces viene un consejo de parte de la esposa, mira, no hagas esto. También a uno de adulto, mira, no hagas esto que te va a ir mal. Y uno, en vez de tomar ese consejo y escucharlo, ya sea de nuestra esposa, de nuestro padre, de nuestro pastor, de nuestro amigo, incluso hasta de un enemigo puede venir un buen consejo, como fue el caso de Necao, ¿verdad? A veces no escuchamos y seguimos adelante. ¿Y qué pasa? Nos va mal, porque a quien le debemos pedir consejo siempre, antes que todas las cosas, es a Dios en oración, ¿verdad? No solamente de caminar en nuestra propia prudencia, porque eso es como estar a ciegas, porque así seamos más maduros, más de edad, eso no quiere decir que lo sepamos todo, ¿verdad? A veces mis hijos me dicen, no, ellos creen que cuando yo les doy un consejo, es nada más porque se los quiero imponer. Pero yo les digo, yo les doy un consejo, es por lo que yo he vivido y por lo que yo me he tropezado, ¿verdad? Porque yo también me he tropezado y yo sé que muchos de nosotros nos hemos tropezado y no escuchamos consejo, pero eso, como dicen, para que te sirva de experiencia. Entonces, el que es sensato, cada tropiezo lo usa como experiencia, y si ve a alguien con esa necesidad, le da uno ese consejo. Pero el que es sensato lo escucha, y el que no lo escucha. Entonces, como Josías no tomó consejo, eso le costó la vida, ¿verdad? Porque era una guerra que él no tenía que estar peleando, ni siquiera le importaba eso, estar allí. Era con el faraón egipcio y los asirios. Él no tenía nada que ver. Y después de su muerte fue cuando ya empezó a decaer todas sus generaciones y vinieron los babilónicos, ¿verdad? Entonces, para entender un poquito más de ese pasaje, nos vamos a ir a 2 de Crónicas 35-20, ya para terminar.
Y hay un paralelismo en esta parte que está en Segunda de Reyes 23-28, pero está como muy breve, no explica muy bien. Entonces si lo leemos ahí nos vamos a quedar con dudas, porque dice que Faraón Necao lo mató y ya, pero aquí está más explicada. Dice aquí, la palabra del Señor dice: después de todas estas cosas, luego de haber reparado Josías la casa de Jehová, Necao, rey de Egipto, subió para hacer guerra en Carquemis, junto al Éufrates, al río Éufrates, y salió Josías contra él. Y Necao le envió mensajeros diciendo: ¿qué tengo yo contigo, rey de Judá? Y le dijo: yo no vengo contra ti hoy, sino contra la casa que me hace guerra. Él se refería a los asirios. Y Dios me ha dicho que me apresure. Deja de oponerte a Dios, quien está conmigo, no sea que Él te destruya. Él le advirtió. Le advirtió de un supuesto enemigo, porque Josías pensaba que el faraón Necao era su enemigo. Entonces él no tomó consejo y le dijo él, no sea que Él te destruya. Mas Josías no se retiró, sino que se disfrazó para darle batalla. Todavía hasta se disfrazó. Y no atendió a las palabras de Necao, que eran de boca de Dios. Y vino a darle batalla en el campo de Megiddo. Y los flecheros tiraron contra el rey Josías. Entonces dijo el rey a sus siervos: quitadme de aquí, porque estoy gravemente herido. Entonces sus siervos lo sacaron de aquel carro y lo pusieron en un segundo carro que tenía y lo llevaron a Jerusalén, donde murió. Y lo sepultaron en los sepulcros de sus padres, tal como le había dicho la profetisa. Y todo Judá y Jerusalén hicieron duelo por Josías. Y Jeremías endechó en memoria de Josías, el profeta Jeremías. Todos los cantores y cantoras recitan esas lamentaciones sobre Josías hasta hoy, y las tomaron por norma para endechar en Israel, las cuales están escritas en el libro de lamentos, o sea, Lamentaciones. Los demás hechos de Josías y sus obras piadosas, conforme a lo que está escrito en la ley de Jehová, y sus hechos, primeros y postreros, he aquí están escritos en el libro de los reyes de Israel y de Judá. Y así termina. Entonces, aquí la moraleja de la historia de Josías empieza con lo principal del tema, ¿verdad? Que con qué limpiará el joven su camino, guardando su palabra. Entonces, les insto a ustedes como padres y yo también, porque esta palabra es totalmente para mí también, de que instemos a que nuestros hijos busquen la palabra de Dios, que la guarden, que la atesoren, pero que también escuchen consejo, que sean sabios, porque el joven que es insensato no le va bien. No sabemos qué tan mal le puede ir, ¿verdad? Muchas gracias, hermanos, y que Dios los bendiga.